¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el placer de compartir con ustedes, el placer de saludarlos. Otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 2 de julio del año 2019, el segundo día del séptimo mes del año. Estamos arrancando con nuestra edición que corresponde a la fecha. Ya tenemos también habilitado el WhatsApp que utilizamos para entrar en contacto con la gente a través del 0985-625-000. No se olviden, 0985-625-000. Hoy abordamos esto que tenemos en pantalla, cómo afecta la mafia del combustible y el operativo ordeño que hoy fue desbaratado y que precisamente le hemos dado un seguimiento minucioso, detallado a través de nuestro sistema informativo de C9N. Esto ocurrió en el departamento de Ñembucú y reiteramos en instantes todos los detalles de cómo afecta la mafia del combustible, porque estamos hablando de una cantidad impresionante. Podría ser, muchos se preguntan, la punta del iceberg de lo que realmente ingresa de manera clandestina a nuestro país. Claro, muchas dudas surgen a partir de este procedimiento del operativo ordeño que se llevaba a cabo, digo bien, en esa parte del país, en el departamento de Ñembucú. Pero vamos a una intervención sobre un asalto que se produjo en jurisdicción de la Comisaría Segunda del área metropolitana. Ahí se encuentra Alejandra Pereira. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un saludo para vos y para todos los televidentes. Y ya nos encontramos en la Comisaría Segunda para hablar sobre este nuevo caso de asalto que se da en un local de City Market. Aparentemente los delincuentes ingresaron haciéndose pasar por clientes y se alzaron con la recaudación del día. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de guaraníes y ya me encuentro en compañía del comisario Jiménez para que nos dé más detalles acerca de esto. Buenas noches, comisario. Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Efectivamente, hoy a las 18 horas... ¿Qué manifestaron los testigos? ¿Estas personas ingresaron a cara cubierta, haciéndose pasar por clientes? No, con casco cubierto, totalmente cubierto. Entonces había poca cantidad de gente en ese horario, por lo que le intimaron al cajero a la entrega del dinero que había en la caja en ese momento. Entonces el cajero no puso ninguna resistencia. Entonces los supuestos autores, que eran dos, procedieron a llevar el dinero que había en la caja, 4 millones de guaraníes en efectivo. ¿Demostraron algún arma? Y esa vamos a corroborar con la afirmación, supuestamente tocaron con la... Entonces, no llegaron a sacar en ningún momento. Eso es lo que manifestó el cajero. Y seguramente vamos a tener algún circuito cerrado para verificar bien. Víctimas personales al menos no hubo. Heridos, se descarta entonces. Sin ningún tipo de violencia. Estamos también hablando de una cadena que está siendo blanco de los delincuentes. Ellos tampoco cuentan con guardia de seguridad. No, y nosotros, por ejemplo, acá en nuestra zona tenemos 7 cadenas. Ninguno tiene, en todas las sucursales no tienen ellos ningún tipo de seguridad. Y según tenemos entendido también, comisario, este local que se encuentra, Diego, de la audiencia sobre Ingavi, ya fue blanco de varios asaltos. Este sería el segundo o el tercero aproximadamente. Yo no puedo hablar de hechos anteriores, pero casi toda la cadena en todas partes ya han sido visitadas. Lo cierto y lo concreto es que ya se sabe el monto, 4 millones de guaraníes, entonces se habrían llevado estas dos personas. Efectivamente, sí, confirmado ya con el arqueo correspondiente, el supervisor de la zona de ellos, 4 millones de guaraníes en efectivo. ¿Ellos se dieron a la fuga de qué manera? Se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta que estaba afuera. Ellos estacionaron su motocicleta, entraron al local. Los dos juntos. Una vez consumado el hecho, salieron nuevamente y se dieron a la fuga a bordo de las motocicletas. Muchísimas gracias, comisario. Comisario Jiménez, entonces, compañeros, 4 millones de guaraníes se llevaron de este local ubicado sobre Ingavi y Mompox. Estamos hablando de que aparentemente ya sería la segunda o la tercera vez que esta misma sucursal es blanco de delincuentes y se está aguardando también a que vengan a realizar la denuncia. Nosotros estuvimos en el lugar, Diego, sabemos que ellos son muy herméticos en cuanto a brindar declaraciones acerca de lo que pasó. También hay cámaras de circuito cerrado que ya seguramente se estará facilitando con el transcurso de los días.
Así es, Ale, eso es importante, ¿no? Una vez que se tenga esa herramienta del circuito cerrado, va a permitir que la policía pueda identificar en primer término y posteriormente tratar de dar con el paradero. ¿Cuánto, reiteranos, el botín, ya escuchábamos 4 millones de guaraníes, cuántos habrían sido los que ingresaron y los que aguardaban afuera si es que ya se filtró ese dato? 2 personas ingresaron y son las mismas que llegaron, estacionaron la motocicleta e ingresaron al local. Los 2 que llegaron ingresaron juntos y bueno, se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta una vez que realizaron el hecho. Sí, terrible, porque no es la primera vez que ocurre esto con esta cadena de supermercados. Y no solo en Fernando de la Mora, sino ya en varios puntos del país. Llama la atención y ojalá que también la policía, en el marco de su esfuerzo, pueda dar con estas personas responsables del caso. Gracias, Alejandra, muy amable. Completo el reporte. Hasta luego. Alejandra Pereira, desde la Comisaría Segunda Central de la ciudad de Fernando de la Mora. No se olviden, hoy en nuestro encuentro de puntos de vista, cómo afecta la mafia del combustible a nuestro país. En el departamento de Ñembucú, un equipo de prensa del Sistema Nacional, como también de C9N, acompañó este trabajo. Aquí tenemos las imágenes impresionantes, un trabajo desarrollado también por las fuerzas públicas que permitió precisamente conocer un poco más de cómo se realizaba este esquema desplegado para el ordeño de combustible que involucra a varias personas, incluso se menciona a autoridades, que en este caso serían inversionistas en este esquema. El traslado, cómo se hacía por agua, posteriormente cómo llegaba a tierra, que significaba también al mismo tiempo quizás aceitar o pagar coimas para que hagan la vista gorda algunos órganos de control que se establecen precisamente para que no ingrese este tipo de productos o mercaderías de contrabando. La mafia del combustible, ¿cómo afecta a nuestro país? En instantes vamos a tener los detalles. Son las 20:09, 17 grados la temperatura actual. Una breve pausa al inicio de Puntos de Vista y ya venimos. Estamos avanzando, edición que corresponde al día martes. Es momento de hablar de Unicentro. Claro que sí, visita Unicentro, descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Claro que sí, con todos los detalles, al acercarte precisamente a nuestra casa comercial principal. Renova tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada con Unicentro. También hablemos brevemente sobre esto que tiene que ver con la promulgación del decreto presidencial sobre el salario mínimo legal vigente que entra a regir para las trabajadoras domésticas. Ustedes recordarán, aquí tenemos en pantalla el decreto presidencial que precisamente aborda este tema. Y había salido del Congreso. Ahí tenemos el Congreso de la Nación Paraguaya, sanciona con fuerza de ley el siguiente artículo que tiene que ver con la modificación del artículo 10 de la ley 540, o mejor dicho 5407/15 del trabajo doméstico, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma. Salario mínimo legal. Las trabajadoras y trabajadores domésticos se beneficiarán del régimen de salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas establecido por el Poder Ejecutivo. Las personas que desempeñen trabajo doméstico en turnos discontinuos o jornadas inferiores a la jornada máxima legal no podrán recibir remuneraciones que sean proporcionalmente inferiores al salario mínimo legal para esta actividad. En el artículo 2, comuníquese al Poder Ejecutivo, aprobado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Senadores a 14 días del mes de marzo del año 2019, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados a 19 días del mes de junio del año 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 207, numeral 2 de la Constitución Nacional. Y lleva la firma del presidente de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, como también de las demás autoridades, y del presidente de la República, finalmente, que estampa la firma
para de esa manera darse a conocer este decreto que pone en vigencia el artículo, la ley que corresponde al salario mínimo legal vigente para las trabajadoras domésticas. De aquí se deduce también lo siguiente: las que trabajan por día cobrarán un jornal legal vigente, que es un poquito más de 84.000 guaraníes, y aquellas personas que decidan hacer contrataciones por hora, claro, la deducción se debe sacar del jornal diario para hacer el cálculo del pago por hora. Esta es la determinación finalmente sobre las trabajadoras domésticas. Tiene que ver con una ley que se aguardaba insistentemente, y esto también va adosado a otra cuestión. Ustedes saben que en horas de la mañana ya se daba a conocer, o mejor dicho anoche, se daba a conocer precisamente el decreto sobre la modificación de un poco más de 80.000 guaraníes en el salario mínimo legal vigente. Puntos de vista, edición del día martes. Vamos a abordar esto que tiene que ver con la mafia del combustible. ¿Cómo afecta la mafia del combustible? Es el tema principal. En instantes nuestro invitado, que también nos va a pintar, nos va a graficar el concepto, al menos del conocimiento que tiene el ex titular de Petropar, Alejandro Takahashi, que precisamente nos va a acompañar para hablar sobre esto. ¿Cómo afecta la mafia del combustible a nuestro país? Un avance y ya nos metemos de lleno con el tema. ¿Cómo afecta la mafia del combustible? El tema de esta jornada, y precisamente vamos a saludar al expresidente de Petropar, la petrolera estatal, Alejandro Takahashi. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación y un saludo a la amable de la audiencia. Es difícil luchar con esto, ingeniero, la mafia del combustible, sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia en el ramo cuando estabas como presidente de Petropar. Sí, porque en realidad el ordeñe hasta tiene una connotación, un condimento, digamos, legal. Voy a tratar de explicar. Sí. Las barcazas y la logística de combustible tienen unas tolerancias en cuanto a los volúmenes. Hay una corrección por temperatura, entonces hay un margen que las barcazas, los que transportan combustible, digamos, pueden disponer de una cierta manera en el cual si faltare algo de esa cantidad cuando tienen que descargar, está considerado dentro de las tolerancias. Nosotros hemos bajado bastante las tolerancias, pero es una tolerancia normal porque en el transporte se evapora, hay, digamos, algunas pérdidas técnicas que es imposible resguardar, y por lo tanto, digamos, los ordeñadores se aprovechan de esa, llamémosle, laguna legal que existe. Entonces hay un volumen determinado en que verdaderamente es imposible detectar que hay un faltante como tal. Sí. Eso es un volumen determinado. Y por otro lado, obviamente, el ordeño de combustible
tiene que ver con una confabulación entre transportistas, personal que se dedican a esto, y diría hasta complicidad con los que reciben el combustible a la hora de descargar. Y en esto, digamos, no solamente una cuestión que afecta al sector público, porque hoy en día prácticamente el 40% nomás lo tiene prácticamente Petropar, tengo entendido, y hay un 60 o 70% que lo tiene el sector privado. Entonces, estas barcazas probablemente pueden ser perfectamente barcazas del sector privado que están trayendo y bueno, y combustible es igual a dinero. Claro. Ese es el tema. Entonces, el problema es que la calidad del combustible transportado y manipulado de esa forma realmente es muy dudoso, pero obviamente con un precio muy por debajo del mercado se vuelve un producto bastante atractivo para el consumidor. Claro. Ingeniero, con respecto al porcentaje de lo que puede evaporarse, de lo que puede eliminarse por el camino, ¿cuánto es? La verdad que en este momento no tengo en mente, porque la verdad que transcurrieron más de 10 años. No, es un volumen determinado, pero depende de las barcazas. O sea, si, las barcazas transportan, digamos, miles de litros. Claro, por eso. A ver, 2, 3 milímetros en una barcaza representan cientos de litros. Claro. Entonces, la medición en las barcazas mismo es complicado porque es un objeto que está en un movimiento permanente, con las olas digamos, del río, o la medida que es más profundo, como el tema del Río de la Plata, sobre más complicado. Entonces, reitero, hay una porción del ordeñe que, por llamarlo así, podría ser hasta lícito porque está dentro de la tolerancia de lo faltante, y entonces habría que cuantificar. Lo que pasa es que quizás para nosotros hablar de 1.000 litros, 2.000 litros parece mucho, pero en la verdad en el transporte global que tiene de consumo en nuestro país, que estará, creo que hoy, por lo menos en mi época hace 10 años, estaba alrededor de 110, 120 millones de litros por mes, hoy estará mucho más. Entonces, hablar de 2.000, 5.000, 10.000 litros realmente es un porcentaje ínfimo. ¿Verdad? Por eso es que desde el punto de vista del que recibe o del que controla es complicado. Ahora, desde el punto de vista de una práctica ilegal como es esto, por supuesto, 1 litro es un perjuicio. ¿Verdad? Claro, es una ilegalidad. Ahora, ingeniero, con respecto a esta práctica que estamos viendo, que las deslizadoras, por ejemplo, se colocan al costado de las barcazas, que ese ordeño se realiza prácticamente en aguas del río y en movimiento. ¿Esto es una práctica ya común de antes o ahora se está conociendo? No, una práctica, por lo menos cuando nosotros llegamos ya era muy conocido. A ver, por eso digo, hay una complicidad global, ¿verdad? Porque es imposible que el que transporta la barcaza diga no me di cuenta que me ordeñaron, ¿verdad? Hay un conjunto de muchas personas, hay una infraestructura creada, habría que ver también las unidades de control, ¿verdad? Llámese prefectura o alguna otra unidad, ¿verdad? Que no puede no llamar la atención que está estacionado de una determinada manera, o se encostan, digamos, para que pueda las barcazas más pequeñas, los demás pequeños, empezar a ordeñar. Entonces, no podemos decir que pasa desapercibido, eso es categórico, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es complicado, ¿verdad? Cuando existen confabulaciones o existen roscas de alguna práctica ilegal, sea cual fuera, por eso es muy complicado atacar, ¿verdad? Entonces, pero tiene una destreza increíble porque todo esto se manipula, como bien lo dijiste, en movimiento o con olas o de una manera también de manera incómoda, pero bueno, están acostumbrados a esto, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo más sensible en cuanto a combustibles hablamos y lo que se evapora más? ¿La nafta, el gasoil? ¿Qué deja más? Vamos a hacer un cálculo nomás estimativo en esa función del esquema clandestino. ¿Qué es lo que más le deja a ellos ganancia? ¿El gasoil o la nafta? No, la nafta es lo que más se evapora por el componente volátil que tiene. Sí. El gasoil, acordémonos que es una mezcla, digamos, de aceite, combustible. Entonces, y lo que más caro normalmente es la nafta, ¿verdad? Sí. Entonces,
Yo creo que a eso se dedica más la gente que ordeña. Pero finalmente, ahora el de mayor volumen de transporte para nuestro país es obviamente el gasoil. Es el mayor volumen. Entonces, bueno, no sé qué es lo más rentable hoy, depende seguramente eso de los precios del mercado. Anteriormente dependía mucho de nuestros países vecinos, ¿verdad? De Argentina. Entonces uno podía ir de repente a Chacoí o llegando cerca de Clorina y uno veía bidones de combustibles, ¿verdad? Del color azul, que es la nafta super, porque en Argentina, ¿qué es lo que precia nuestro consumidor aquí en el país? Que la nafta en Argentina no tiene alcohol. Entonces, para un vehículo naftero, realmente el es un combustible bueno. De buena calidad. Es sin alcohol, ¿verdad? Por lo menos sin alcohol, ¿verdad? El problema es, repito, es el manipuleo, ¿verdad? Claro. Es en qué envase es, los servicios, las estaciones de servicio formales ofrecen destilaciones, ofrecen filtros de las bocas de expendio. Entonces, bueno, uno está más seguro, tranquilo, que un combustible de buena calidad. Entonces, en eso es el riesgo que uno corre entre comprar más barato, por más que sea de mejor calidad en teoría, pero nuestro país ha avanzado muchísimo en términos de calidad de combustible. Claro. En términos de contenido de azufre, en términos de la calidad mismo, ¿verdad? Porque en nuestra época teníamos muchas restricciones de precio, ¿verdad? Acordémonos que a nosotros nos tocó, siempre digo, bailar con la más fea, ¿verdad? En nuestro último año de administración, el petróleo subió a casi 150 dólares el barril. Después bajó a términos de 25, 30, hoy está en torno, un poco más, pero 50, 60. Entonces, mucho depende de eso, ¿verdad? Pero, repito, combustible es sinónimo de dinero líquido, ¿verdad? Totalmente. Entonces, se traduce en mucha plata. Es una práctica que a lo mejor muchas familias recurren para a lo mejor generar sus ingresos, ¿verdad? Repito, en algunas cuestiones apelarán a una, repito, laguna que pudiera haber en términos de faltante, y en otras es un robo directamente. Es un robo. ¿Qué hacía en aquel entonces Petropar para tratar de controlar, observar, buscar la manera de evitar el impacto? Porque de alguna manera, si bien ese excedente que está en el marco del riesgo de evaporación o de pérdida, esa empresa no es dañada, pero sí las que se dedican a la venta, las estaciones de servicio. Sí, nosotros en realidad trabajamos por reformular los contratos y hemos reducido los niveles de tolerancia. Esa es una, repito, no podemos bajar a cero porque eso sería realmente perjudicar al que nos vende y al transportista, porque no es lógico, ¿no? Sí, pero entiendo. reducimos, están en los contratos de esos cuantos, reducimos la tolerancia. Y por otro lado también un poco es en la exigencia a la hora de recibir el combustible. Al recibir el combustible se procede a medir en los tanques fijos. Y entonces allí uno tiene un mejor control también, ¿verdad? Que es distinto a medir en las barcazas. Pero, por ejemplo, en el transbordo que se hace del buque madre en el kilómetro 141 del Río de la Plata a las barcazas más pequeñas para surcar el río Paraguay, allí las mediciones son prácticamente de movimiento. Por eso se contrata, Petropar siempre ha contratado una firma independiente que certifica que ese combustible que Petropar compra es la cantidad que dice el contrato, y contra ese informe de esa medición independiente Petropar paga el combustible que adquiere, ¿verdad? Y con relación a esa misma situación, pero planteada ya a los camiones cisternas. Si una barcaza que trae combustible tiene ese riesgo de pérdida o evaporación, ¿la misma lógica se aplica con estos camiones cisternas? Porque un tiempo también, ingeniero, veíamos en Villa Elisa, por ejemplo, ordeños del camión cisterna, que salían o que regresaban ya con el cargamento casi vacío, por decirlo de alguna manera. Sí, resulta que, por ejemplo, tanto en barcazas como a veces en camiones, ustedes habrán visto que hay de repente un palo que se mete. Sí. Y bueno, nosotros hemos descubierto de todo varias vivezas al respecto, ¿verdad? Sí, me imagino. Palos que tenían marcaciones no correctas, ¿verdad? De repente algún resorte que entraba y uno medía más hacia
el ingenio realmente del paraguayo es fantástico, ¿verdad? Lastimosamente a veces para hacer cosas malas, ¿verdad? Para robar. Y entonces, bueno, sí, es la misma práctica, sea camión, claro, después se van utilizando, después ya entró con mucha más fuerza la tecnología, el tema de GPS, el tema de que los camiones sí se detenían porque para ordeñar tenía que detenerse, muchas veces se han detectado camiones al costado, ¿verdad? Y después ya tipo los aviones, los camiones en movimiento ordeñaban para evitar que el GPS le detectara, O sea que aplicaban lo que se aplicaba en el río, pero en tierra. repito, ¿verdad? Combustible normalmente es sinónimo de dinero en efectivo, ¿verdad? Y entonces la gente asusa su... Para la gente, digamos, que necesita, o a lo mejor no tiene alternativa, no sé, ¿verdad? Pero recurrir al ordeñe para el que lo hace es dinero seguro, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que existe mucho de esto, ¿verdad? Y a ver, cuando llega este tipo de mercancías, de productos, de contrabando, el combustible, si bien se aplica el sistema ordeño, como bien decíamos, o en el río, o se aplican los camiones cisterna, el volumen, como no es mucho, ingeniero, ¿se adultera para aumentar el volumen o ese no forma parte del esquema? Puede formar parte mezclándolo con alcohol, por ejemplo. Para aumentar volumen, para aumentar volumen. Y cuando hubiere disponibilidad, ¿verdad? A veces el alcohol está más caro que el y hay que más la bastante de alcohol que otra cosa. Ahora, a ver, no es una práctica usual adulterar el combustible, porque si uno compra a un determinado lugar y le salió mal, ya no nunca más compra y hace correr la obra. Yo creo que ellos no creo que apelen a eso, pero repito, sí, el problema es la calidad, digamos, a ver. Hoy un vehículo naftero que tiene no un distribuidor y carburador como antes, sino son a inyección, cualquier micrograno que tenga el combustible le puede afectar y fundir. Entonces, el riesgo que uno corre, ¿verdad? Cargando combustibles ordeñados, ¿verdad? Donde no se garantiza la calidad, realmente es... Hay que pensar bien si 2.000, 3.000 guaraníes de diferencia o, no sé, en un cierto volumen, 50.000 o 100.000 o 200.000 de diferencia, se justifica para el riesgo que uno tiene al tener que destruir algún elemento importante de los vehículos. Yo creo que eso es lo único que, a ver, toda práctica ilegal o toda situación de este tipo, realmente es imposible atacarlo en sí, porque siempre va a haber gente con necesidad o posibilidades, por más tecnología que haya, siempre hay un escape. Yo creo que acá lo único que hace bajar ese tipo de delitos es disminuyendo o eliminando el consumo. O sea, claro, que la gente si nadie compra, si no hay demanda, no puede haber práctica que oferte, ¿verdad? Que no colabora con la clandestinidad. Así mismo. Lo mismo, creo que estamos de acuerdo, lo mismo en el contrabando, lo mismo en el narcotráfico. A eso llegar, ingeniero. O sea, ¿se puede aplicar la misma lógica que tenemos con estos productos que ingresan de contrabando, aceite, por ejemplo, pañales, entre otros? Absolutamente. Eso ya tiene que ver un poco con la conciencia cívica que tengamos en cuanto a colaborar o no con ese tipo de prácticas. O sea, muchas veces sabemos que es un producto de contrabando. Por alguna razón, o porque no podemos o no tenemos en ese momento, compramos eso y tenemos que saber que aunque tengamos justificativo para hacerlo, tenemos que saber que eso contribuye a fomentar el delito. Claro. Esa es la pura verdad. En aquel entonces, cuando eras presidente de Petropar, me imagino que habrás escuchado, detectado muchos sistemas. ¿Cuánto menos suelen vender los que venden el combustible de contrabando, ingeniero? Y normalmente ¿Es mucha la diferencia? No es tanta. Si estuviera a 5.000, venden a 4.000. O sea, 1.000 guaraníes de diferencia. O sea, en la cantidad está la diferencia. Sí, ahora, pero en particular la gente que va a hacer eso, por ejemplo, no carga tanque lleno. No. Se va a cargar por 100.000, o sea, por eso digo, o sea, siempre es atractivo comprar algo más barato, ¿verdad? Sí. Pero lo que la pregunta que debemos hacernos es si ese 15.000, 20.000, 30.000 o 50.000 a menos que cargo por una vez, puedo correr el riesgo de que mi vehículo... Ahora, si tengo un vehículo
quizás ya de una cierta antigüedad, donde normalmente esos motores y esas partes aguantaban todo, ¿verdad? Por eso que yo creo que no hay muchas quejas tampoco. O sea, uno no ve gente que se queje mucho porque cargó un combustible. Porque generalmente la gente que carga eso es justamente la gente que tiene pocos recursos y generalmente tiene un vehículo, digamos, que no es un vehículo tan exigente en materia de calidad de combustible, y entonces perfectamente pueden utilizar con suciedades porque pasa. No le pasa nada. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 20:35, 17 grados la temperatura actual. Estamos como invitado, lo tenemos al ingeniero Alejandro Takahashi, expresidente de Petropar. ¿Cómo afecta la mafia del combustible? Breve pausa, ya venimos. 20:39, 17 grados la temperatura actual, martes 2 de julio del año 2019. ¿Cómo afecta la mafia del combustible? Y precisamente nos acompaña el ingeniero Alejandro Takahashi. Ingeniero, esa cantidad que se estima que ingresa mensualmente desestabiliza el trabajo que realizan, en términos económicos me refiero, las estaciones de servicio que distribuyen legalmente el combustible. No. Afectar en cuanto al volumen no, ¿verdad? Pero obviamente es una competencia absolutamente desleal. Sí, ahora, los volúmenes que pueden mover esto, repito, parece mucho en principio, porque hablamos, puede ser de 500, 1000, 2000, 3000 litros, pero repito, pongamos en el contexto de que en el país, no tengo la cifra exacta, pero hoy estará, creo que alrededor de 150 millones de litros mensuales por lo menos, ¿verdad? Entonces, no creo que afecte mucho, ¿verdad? Pero repito, no es correcto y es una práctica absolutamente desleal. Claro, y si se puede erradicar el 100%, hay que hacerlo. Sí, porque la estación de servicio en realidad invierte mucho en calidad de combustible, ¿verdad? Hay emblemas que invierten muchísimo en que el combustible que llegue al usuario, ¿verdad? Pasen por controles de calidad, porque hay un nombre involucrado, una marca involucrada. Entonces, de repente, este tipo de práctica, por supuesto, para ellos es nefasto porque todo lo que ellos invierten, ¿verdad? Si la gente no valora eso, por eso repito, aquí yo creo que la idea es probablemente atacar estas prácticas así tipo hormiga, porque podemos llamarle tipo hormiga, nunca tengan un éxito completo como el atacar el que la gente sepa lo que se arriesga al comprar un producto de dudosa calidad, en desmedro quizás de lo que puede recibir de una estación de servicio que invierte mucho en términos de calidad, por más que a veces, por supuesto, cuesta un poco más eso. Claro, y hoy día también, hablando de los vehículos nafteros exigentes, las camionetas que usan diésel también son exigentes, ingeniero. Es decir, para que la gente tenga en cuenta, porque hay vehículos como un Rail, creo que lo conocen, que exigen un gasoil de alto nivel. Sí, de hecho que las regulaciones, incluso de marcas, tipo europeas sobre todo, exigen una determinada calidad de combustible y no garantizan si no se pone esa calidad, ¿verdad? Entonces, allí con mayor razón deberíamos dudar si tuviéramos alguna camioneta, por ejemplo, un utilitario de realmente ya de una calidad determinada, deberíamos pensar mucho para ya cargar un combustible de un lugar en donde no sabemos qué tipo de diésel es, ¿verdad? Arriesgando un poco las bombas inyectoras y un montón de cosas, ¿verdad? Sí, así mismo es. Los vehículos, aunque sean utilitarios hoy, demandan un determinado tipo de calidad. Sí. A ver, ¿sigue siendo rentable el negocio de las estaciones de servicio? ¿Por qué la consulta, ingeniero? Porque cada día vemos más estaciones de servicio. Puede que la lógica que se aplique en este caso es que se multiplican porque hay más ganancias, pero usted que conoce el sector podría decirnos mejor. Y hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir. Porque vemos también que hay estaciones que cambian y cambian de administración. Da la impresión que como nos resulta, van variando sus administraciones. Sí, de hecho que el negocio de combustible es un negocio, ¿verdad? Y es un
buen negocio en un país donde el parque automotor general va creciendo, hay más. Impresionante. En la medida también que la capacidad adquisitiva es mayor, entonces si antes cargábamos 50.000 o ya cargamos por 100.000, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, no tengo los datos de saber los niveles de calidad, pero sí les puedo, con conocimiento real, que en los últimos meses por lo menos hubo una merma muy importante de consumo, combustible como en general en algunos sectores económicos del país. Y eso en algunos emblemas, no digo quizás que lo ocasionan pérdida, pero quizás está muy por debajo de lo que ellos estimaban de rentabilidad, para lo cual seguramente estimaban para las inversiones, ¿verdad? Ahora, la estación de servicio, hoy también acordemos que hay un volumen importante de venta que no es el negocio del combustible, sino que el negocio de las comidas, la bebida, que realmente... Hay hasta restaurantes en las estaciones de servicio. A mí una vez me mostraron lo que se factura anualmente en términos de esos negocios y realmente es impresionante. Parece que ahí está la ganancia hoy día, ¿no? Probablemente. O marque la diferencia, ¿verdad? Porque vemos estaciones de servicio muy completas que tienen restaurantes, incluso la pelea está ahí ahora. ¿Quién ofrece mejor servicio en el shop o en el local comercial que tienen estos locales? Sí, y realmente, bueno, como siempre decimos, en la competencia ganamos los usuarios, los consumidores. Totalmente. Hoy hay una oferta muy buena de estaciones de servicios, de anexos, de restaurantes, lugares, y en general a veces 24 horas, entonces uno tiene posibilidad de comprar eso. Entonces, o sea, a ver, hoy prácticamente son mini shopping las estaciones de servicio, ¿verdad? Pero, repito, el negocio fundamental, por supuesto, es el... Ahora, hay que reconocer, hay emblemas que invierten mucho en calidad, cambian los tanques cada tanto, ¿verdad? En todo caso, hay otra problemática que en algún momento dado me gustaría que aborden, que es el tema de la contaminación del suelo. Ese es un tema importante. ¿Eso puede afectar el combustible? No afecta el combustible, pero afecta... el combustible puede afectar eso. Digamos, afecta al suelo y los suelos, esa contaminación puede ir drenando hacia napas freáticas de agua y allí se producen daños. Ese es un tema que realmente creo que hay que abordar porque tantas cantidades de estaciones de servicios, ¿verdad? Necesariamente habría que ver en términos de contaminación. En otros países está reglado el tema de tener que hacer una recuperación de suelo cada tanto. Se entiende. ¿Quién los controla a las estaciones? ¿La INTN u otras instituciones? El Ministerio de Industria y Comercio es el que habilita, que da licencia y que ha de ejercer también controles de comercialización. Y el INTN se encarga de lo que es medición, ¿verdad? Saber si el expendio que se tiene en términos de calidad y cantidad de combustible es el correcto, ¿verdad? Y bueno, supongo que estará ahí también tributación, en términos de facturación, ¿verdad? Sí, sí. Cuando decías que en la competencia y en la sana competencia los usuarios somos los ganadores, me viene a la memoria una anécdota que ingresé a una estación de servicio de Petropar, una nueva que está ahí cerca del peaje de Pacaraí. Aire acondicionado en los baños. Split en los baños, sí, en los baños. Sí. Uno no muchas veces encuentra split en los baños de las estaciones de servicio. Es muy moderno y bastante limpio. Claro, eso sí, porque hay una competencia ya también que hacen las estaciones, sobre todo las que están en las principales rutas. Y a veces uno para en la estación por el baño. Sí. Entonces me parece una estrategia interesante. Claro. También de competencia, ¿verdad? De paso ya entra a comprar algo de estos locales comerciales que tienen estas estaciones. Volviendo al tema del control, en la época en que estabas como presidente, ¿exigía mucho el control de las estaciones de servicio, ingeniero? A ver, nosotros no llegamos a habilitar todavía en mi administración estaciones de servicio. Hemos dejado planteado el proyecto y en mi administración sí puedo decir que hemos conseguido del Ministerio de Industria y Comercio la habilitación para operar como distribuidora, que es el requisito primario para tener estaciones de servicio. En gobiernos y administraciones anteriores eso se desarrolló, creo que con muy buen éxito en términos de ventas y de respuesta de los operadores. Entonces, digamos, el control Petropar no lo hacía. Petropar se encargaba de
distribuir el combustible, ¿verdad? El control lo hacía, repito, el Ministerio de Industria y Comercio o Claro. INTN. Hoy día se ha modificado un tanto ese sistema porque cada estación, cada emblema ya trae su propio combustible. Petropar trae para sí y algunos otros emblemas más pequeños, ¿no? Sí, siempre hubieron varios emblemas operando en el mercado, ¿verdad? Quizás la diferencia de la administración que tuvimos hasta el 2008 y un poco más seguramente, es que en esa época Petropar detentaba el 90% del mercado de combustible en el país. Prácticamente todo. Es decir, lo que pasaba en Petropar afectaba de una manera terrible. Hoy día, a pesar de tener estaciones operadoras propias, por alguna cuestión seguramente o estrategia o dependiendo de qué visión se tenía, hoy en realidad creo, si no estoy equivocado, no son datos certificados, creo que Petropar tendría un 40% más o menos del mercado general de combustible, diésel y nafta, y un 60 o 70% del sector privado. Entonces, a ver, digamos, ha cambiado mucho el impacto y el peso de Petropar, ¿verdad? Eso depende mucho de lo que se pretendía con la empresa, ¿verdad? Ingeniero, esa es una evolución que se veía venir en aquel entonces, ¿no? De que Petropar probablemente iba a perder el volumen de venta mayoritario para el mercado nacional. Sin embargo, otros elementos surgieron, como es el caso de las estaciones de servicio, que gozan de la confianza de la gente, por ejemplo. Sí, yo creo que es una evolución natural, y yo creo que ahora, la discusión que siempre en su momento tuvo y hasta ahora a veces se tiene es si Petropar vale la pena que siga siendo una empresa o que exista, porque sea una empresa pública, ¿verdad? Y la respuesta que yo doy siempre es la siguiente, ¿verdad? En un país como el nuestro, donde en realidad no existe un mercado en el real término de la palabra, en el sentido de que nuestro mercado es muy susceptible a oligopolios o monopolios, una empresa pública es necesario para una regulación y control, ¿verdad? Allí radica, yo creo que el rol de Petropar, ¿verdad? Debemos tener una institución pública que garantice la provisión de combustible en nuestro país. Sobre todo somos un país mediterráneo, un país que no produce petróleo, por lo tanto estar absolutamente sujetos al sector privado puede que no sea estratégico. Hay países absolutamente capitalistas que tienen empresas de petróleo o de combustible públicas. Entonces, yo creo que ese es el diseño que debe tener la institución, ser una gran reguladora y aseguradora de provisión de combustible para el país, porque el combustible para nosotros es un elemento absolutamente transversal en toda la economía. Incluso esa regulación es hasta a veces de contrapeso nada más, porque es decir, como que ya no regula el mercado, pero sí lo hace manteniendo sus precios, compitiendo ahí con las otras empresas que probablemente en la mayoría apuntan hacia arriba. Sí, pero ahí es simpático, ¿verdad? Porque teniendo esta participación del mercado nomás hoy, sin embargo, leemos a veces que el sector privado dice, bueno, vamos a ver Petropar qué hace, y en realidad no debería más depender de Petropar. No, ya no. Lo que pasa es que no es simpático embanderarse con un aumento de precios, lo que fuera. Entonces, prefieren que una empresa pública, en el cual generalmente los funcionarios públicos somos todos bandidos y corruptos, lo que fuera, ¿verdad? Tomemos esa decisión antipática y después acompañamos, ¿verdad? Pero hoy realmente el mercado de combustible creo que lo debe marcar y tiene que marcar el sector privado, que tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado. Ingeniero, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación, por abordar este tema que tiene que ver con el combustible y su experiencia respecto al tema. Gracias, ingeniero. Muy amable. Muchas gracias cuando quiera. Gracias por recordarse y por la invitación. Gracias. El ingeniero Alejandro Takahashi nos ha acompañado en esta edición del día martes. Cerramos nuestro encuentro de puntos de vista. Ya llega el compendio de las noticias a través de C9N. Por su atención, muchas gracias.